La cruz es una figura geométrica en donde dos barras se entrecruzan en ángulo recto, de tal forma que una de ellas queda dividida por la mitad. Es un símbolo que influyó mucho en la humanidad desde hace miles de años por sus diferentes acontecimientos en el pasado. Buenas tardes, soy Leonardo García y hoy hablaremos de la cruz. Con anterioridad recurrieron a este tormento varios pueblos antiguos. Diodoro de Sicilia cuenta que Nino, primer rey asirio, cuando derrotó al rey Fano, lo hizo crucificar junto con sus 7 hijos. En ese entonces la cruz era conocida de los persas, cartagineses, egipcios e indios. En Roma durante la República se crucificaba a los esclavos. Los romanos eran los únicos libres de este castigo. La cruz aparece siglos antes de la era cristiana en Egipto entre los jeroglíficos alusivos a la vida, y estuvo considerada como un poderoso amuleto. Entre los egipcios fue principalmente un símbolo de la vida o la inmortalidad. En ese sentido también tuvo una cierta relación con la muerte y los ritos asociados con la misma. Este símbolo también se ha interpretado como un símbolo de equilibrio entre fuerzas opuestas. Por ejemplo, entre la masculinidad y la feminidad. También puede representar alegría, energía y fertilidad. Una de las interpretaciones del significado de este símbolo lo relaciona con la unión sexual y por lo tanto con la fertilidad y la vida. Esto permite entender este símbolo no solo como un símbolo de vida presente, sino también como un símbolo de vida futura y de la inmortalidad. La cruz es el símbolo más distintivo del cristianismo. Nos recuerda el gran sacrificio que hizo Jesucristo al permitir que le mataran de una forma tan cruel y dolorosa. En la cruz Jesús llevó el castigo que merecíamos cada uno de nosotros por nuestros pecados. A través de la muerte de Jesús en la cruz, Dios nos dio la oportunidad de acceder a la vida eterna con Él, según las creencias cristianas. La cruz se impuso como un suplicio en el siglo I a.C. Los primeros cristianos le tenían una connotación negativa, símbolo de ejecución de los peores criminales. Más tarde, la cruz sería reconocida como un símbolo de gloria y amor por la muerte de Cristo en ella para salvar a la humanidad. Para el catolicismo, un crucifijo es una imagen tridimensional de Cristo crucificado, del siglo VI. Se conoce una miniatura que ostensiblemente representa la crucifixión con varios detalles de la misma. Pero el catolicismo, al igual que el cristianismo, dicen que la cruz era tan solo un instrumento de suplicio, sin ninguna connotación salvífica. Pero tras la muerte de Cristo en la cruz, en su misión de salvar al mundo encomendada por Dios, la cruz empezó a cambiar por un sentido espiritual, de amor, de gloria, convirtiéndose en un camino inesquivable para alcanzar la salvación y así llegar a la vida eterna. La cruz griega es una cruz con 4 brazos de igual tamaño formando ángulos rectos. En esta cruz el palo y el travesaño están perfectamente divididos por la mitad. Otros nombres que también tiene son cruz oriental, ya que se utilizó por el cristianismo por esas tierras, y también como cruz equilátera. Se cree que la utilización de esta cruz en Oriente fue influenciada por la Vera Cruz que se encontraba en Jerusalén. Helena de Constantinopla, también conocida como Santa Helena, dedicó su vida a encontrar las reliquias de la cruz donde murió Cristo. Viajó a Jerusalén durante el año 326 aproximadamente para descubrir su localización. Tras encontrarla, cortó la parte inferior de aquella y la envió a Roma como reliquia. Entonces dejó en Jerusalén la cruz restante que al haberla cerrado se quedó con la forma de la cruz griega. Los adoradores de Lucifer, llamados luciferinos o satanistas, veneran a una cruz invertida que, según el rito satánico, es una contraposición de todo lo cristiano. Este tipo de cruz es adorada en sus denominadas misas negras, en donde tratan de redefinir las misas católicas. Aunque según textos bíblicos se dice que la cruz invertida es el símbolo de San Pedro, el primer papa, y una de las figuras más veneradas en la tradición católica. Cuando Pedro fue martirizado por crucifixión, se dijo que pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir de la misma forma que murió Cristo. El otro signo por excelencia de las matemáticas más simples es el de la multiplicación. Este signo procede de la conocida Cruz de San Andrés y desde su origen provocó cierta polémica entre los matemáticos porque se confundían con la X que se utilizaba para la incógnita. Es uno de los símbolos que fundamentan en gran manera las matemáticas y sin ellos el mundo y las matemáticas serían algo diferentes. Procede desde la Cruz de San Andrés, aquella en forma de aspa y muy utilizada en heráldica y en vexilología. Representa el martirio de San Andrés Apóstol, quien fue crucificado en Patras, capital de la provincia de Acaya, en Grecia. La cruz médica es uno de los pocos símbolos que ha conseguido ser reconocido a nivel mundial de manera tan unánime. Prácticamente todo el mundo relaciona el símbolo de la cruz con la medicina. Nos referimos a la cruz de anchas astas y simétrica y no a la cruz cristiana. Sin duda, consiguió ser uno de los símbolos más potentes y longevos de nuestro mundo.
Antes del siglo XIX, los símbolos utilizados para identificar a los servicios médicos de las Fuerzas Armadas no eran ampliamente conocidos. El 26 de octubre de 1863 se convocó la primera conferencia internacional que, entre otras cosas, adoptó la cruz roja sobre fondo blanco como emblema distintivo universal. Su origen fue militar y llegó a representar a todos los centros médicos en el mundo. La industria de bebidas alcohólicas se suma a los que utilizan la imagen de la cruz para sus productos. La cerveza Tres Cruces usa como imagen de presentación en su producto una cruz, aunque es importante señalar que el nombre Tres Cruces nace de la inspiración de la grandeza del Perú, de la costa, sierra y selva y del norte, centro y sur. Por ello, su producción ha incluido la elaboración de tres etiquetas diferentes que representan al nombre puesto. Entre los cristianos se difundió la costumbre de indicar la dirección de la oración con una cruz sobre la pared oriental en el ábside de las basílicas, pero también en las habitaciones privadas, por ejemplo de monjes y eremitas. En la Santa Misa, el significado de la cruz es la presencia de Cristo recordando su triunfo ante la muerte. También a las afueras de las iglesias se realizan ventas de diversos productos religiosos, como estampitas, flores y rosarios o cadenas con una pequeña cruz en ella. Según los cristianos y católicos, tener un rosario o un crucifijo en el cuello es como una defensa ante el maligno que habita en la tierra. En el siguiente esquema se puede apreciar las conexiones entre los fenómenos sociales, culturales y económicos con los aspectos científicos y humanísticos sobre el tema, la cruz, del que estuvimos hablando anteriormente. Muchas gracias por su tiempo y por escuchar.